Y el objetivo es ir preparándonos en estas noches para mañana tocar ya de lleno la profecía de las 2300 tardes de mañana. Vamos entonces a dar un pequeño repaso, ¿verdad?, de lo que dimos anoche. Fíjense, estamos estudiando un paralelismo. ¿Por qué un paralelismo? Anoche explicábamos que las profecías de Daniel deben entenderse como un todo, ¿verdad? O sea, cuando estudiamos Daniel capítulo 2, como lo hicimos anoche, tenemos que también compararlo con Daniel capítulo 7, Daniel capítulo 8, 9, 11 y 12, ¿verdad? Entonces, esa es la idea de que usted pueda estudiar el libro de Daniel como un todo, en su parte profética, obviamente, ¿verdad? Entonces, vamos a darle a la siguiente pantalla y vamos a anotar un pequeño resumen de lo que estudiamos anoche. ¿Recuerdan estas bendiciones? Lo que vieron anoche, ¿verdad? Las bendiciones de las profecías de Daniel. Número 1, sabemos diferenciar la profecía clásica de la apocalíptica, ¿verdad? Ayer lo explicamos. Número 2, reconocemos las diferentes escuelas de interpretación profética. ¿Cuáles son las diferentes escuelas? ¿Quién las nombra? Preterismo, historicismo, futurismo y el idealismo. Muy bien, y nosotros como adventistas del séptimo día, ¿cuál de esas escuelas utilizamos? El historicismo. Muy bien. Cuando yo sé distinguir entre la profecía clásica y apocalíptica y luego sé aplicar la correcta escuela de interpretación, me va a dar como resultado la bendición de que voy a lograr identificar de manera correcta al anticristo. Anoche mencionábamos que las iglesias cristianas lamentablemente fallan en no identificar al anticristo de manera correcta. Ponen el anticristo como un ser que va a venir en un futuro después de lo que las iglesias cristianas le llaman el rapto secreto. O sea que el cristiano protestante, ¿verdad?, las iglesias pentecostales, vamos a decirlo de esa manera para que me entiendan, ellos creen en un rapto secreto. Y ellos dicen que después de que venga ese rapto es que va a aparecer un anticristo. O sea, en pocas palabras, ellos, las iglesias cristianas, ellos aseguran de que ellos se van a ir en ese rapto. Y como ellos se van, nunca ellos van a enfrentarse al anticristo. Por lo tanto, no van a estar preparados. Porque no saben reconocer al anticristo. ¿Por qué? Porque ellos utilizan escuelas de interpretación profética erradas, ¿verdad? Anoche mencionábamos que generalmente las iglesias pentecostales utilizan la escuela de interpretación futurista, ¿verdad? Aunque la escuela de interpretación preterista, que es la bandera que utiliza la iglesia católica, apostólica y romana, ¿verdad?, que señala las profecías en un pasado, hay muchas iglesias cristianas, vamos a decirlo así, que ahora se están sumando al preterismo. Obviamente sabemos que el papado está haciendo un ecumenismo, o sea, está agarrando de las iglesias cristianas y las está atrayendo. Una de las formas que las está atrayendo es que ahora creen en el preterismo, ¿verdad? Entonces, cuando yo sé identificar, vean esas tres bendiciones, cuando yo sé entonces reconocer estas tres primeras, voy entonces a ensalzar a Cristo, ¿verdad?, como el centro de la predicación profética en el libro de Daniel. Él es el centro de la profecía. ¿Cómo terminó la profecía que estudiamos ayer? De Daniel capítulo 2. ¿Cómo terminamos? Con la venida de Cristo. Con la venida de Cristo simbolizada por la roca, ¿verdad? Entonces Cristo es la corona, o mejor dicho, la joya de la corona, ¿verdad? Es el centro de las profecías, es la culminación de la profecía, es la bendición de la profecía. Gloria a Dios por eso, ¿verdad? Fíjense, vamos entonces a entrar ahora en materia en lo que sería otra profecía dentro del libro de Daniel, ¿verdad?,
Amén. Daniel capítulo 7 y el verso 1. Vamos a leer entonces bajo la dirección del Espíritu Santo. En el primer año de Belsasar, rey de Babilonia, ¿verdad? Fíjense que ya pasó el reinado de Nabucodonosor y ahora está reinando un nieto de Nabucodonosor, junto con su padre. Lo que pasa es que en Daniel capítulo 7 y en Daniel capítulo 8 mencionan a Belsasar, ¿verdad? Pero en realidad ese reinado en ese tiempo él era corregente con su padre. O sea, había dos reyes. ¿Por qué le digo esto? Porque cuando usted busca en el libro de Historia Universal, le va a decir que el último rey de Babilonia era Nabonido, ¿verdad? Y Nabonido era el hijo de Nabucodonosor y este Belsasar era el hijo. O sea, es como decir, mandaba el papá y el hijo. Por eso se dice que es un reinado corregente. Dos reyes. Eso es lo que se puede decir como abdicar el trono. Abdicar el trono, rey. Ok, gracias. Entonces, fíjense, voy a ir un poco rápido, ¿verdad? Porque ya leímos, deberíamos haber leído en la casa este capítulo. Entonces, retrocede la pantalla anterior, por favor. Gracias. Entonces, fíjense lo siguiente. ¿Cuál fue la primera bestia que soñó, en este caso, allí en el capítulo 7? Un león que tenía alas de águila, ¿verdad? Luego vio otra bestia que era el oso, que se levantaba de un lado más que de otro y tenía 3 costillas en su boca. Luego vio otra bestia que salía también, que ahora era un leopardo, que tenía 4 cabezas y 4 alas, ¿verdad? Y vemos una cuarta bestia espantosa y terrible. Vamos a leer ese versículo, ¿verdad? Vamos a ubicarnos allí en el versículo 7, Daniel capítulo 7, versículo 7. Y seguí mirando la visión de noche y vi una cuarta bestia espantosa y terrible, muy fuerte, que tenía grandes dientes ¿de qué? ¿De qué material? De hierro. Devoraba y destrozaba y pisoteaba las obras con sus pies, y era muy diferente de todas las bestias anteriores, y tenía 10 cuernos. Versículo 8. Mientras yo contemplaba los cuernos, vi que otro cuerno pequeño subió entre ellos, y delante de él fueron arrancados 3 de los primeros cuernos. Este cuerno tenía ojos como ojos de hombre y una boca que hablaba con gran arrogancia. Dice esta versión, algunas dicen incluso blasfemias, ¿verdad? Entonces, ¿qué significan estas 4 bestias? Muy bien. ¿En qué versículo me lo dice? ¿Me aclara que son reyes? Daniel capítulo 7, versículo 17, versículo 23. Excelente, vamos a darle un like. A todo el que responde de manera correcta, aquí le damos un like. Pero no vamos a dejar que el chino siga hablando. Muy bien, vamos a leer esos versículos que el hermano nos acaba de mencionar. Daniel capítulo 7, versículo 17. Ya eché a perder la cabeza. Estas 4 grandes bestias son 4 reyes que se levantarán en la tierra, ¿verdad? Entonces allí claramente nos lo dice. ¿Cuál es el otro versículo, mi hermano? El 23, Muy bien. Versículo 23. Y me dijo, la cuarta bestia será un cuarto reino en la tierra, será diferente a los otros reinos, y a toda la tierra devorará, aplastará y despedazará. Terrible esta bestia, ¿verdad? Entonces la Biblia se interpreta a sí misma. Allí nos está dando los símbolos, ¿verdad? Déjenme decirles
decirle algo interesante. No voy a hablar mucho en esto por cuestiones de tiempo. Pero cuando usted ve estas cuatro bestias que aparecen aquí, ¿verdad? En Daniel capítulo 7, y usted compara con Apocalipsis capítulo 13, usted va a notar que a la bestia que sale del mar, fíjense que aquí también en Daniel capítulo 7, versículo 1, nos dice que Dios agitándose el gran mar, ¿verdad? Y entonces empezaron a salir las bestias. En Apocalipsis 13 también sale del mar, ¿verdad? Pero sale una bestia, pero es un amalgama, o sea, es una fusión de esas cuatro bestias. Quiere decir entonces, como explicábamos anoche, que esa es la importancia de poder estudiar las profecías de Daniel, porque las profecías de Daniel son el abecedario, ¿verdad? O sea, el ABC, la cartilla, para aprender a leer las profecías apocalípticas, ¿verdad? Anoche mencionábamos que cuando un niño empieza en kinder, ¿verdad? En esos grados iniciales, en primer grado, no le van a dar un libro de texto para que empiece a leer, ¿verdad que no? Le dan el abecedario, ¿correcto? Le dan un libro que se llama, ¿cómo se llama? Mi jardín, mi coquito, mi angelito. Entonces, las profecías de Daniel son ese libro, mi coquito, ese libro que te enseña a leer poco a poco las profecías, de tal manera que cuando usted llega al libro de Apocalipsis, ya usted lee corrido, ¿verdad? Pero lee corrido ¿qué? Las profecías. Interpreta la profecía. Entonces, esta es la ventaja. Usted estudia esto y cuando usted se va a Apocalipsis 13, usted dice, oye, esto yo lo he leído anteriormente. Esto yo lo leí en el Daniel capítulo 7. Entonces, cuando Apocalipsis 13 te dice una bestia que sube del mar y una bestia que sube de la tierra, entonces usted dice, estas bestias son ¿qué? Son reinos, imperios, poderes que empiezan a tener la hegemonía en el mundo entero. Amén. Muy bien. Vamos entonces a pasar a la siguiente lámina. Vamos a ir haciendo un paralelismo, ¿verdad? Porque tenemos que abarcar el tiempo con Daniel capítulo 8. Ahorita vamos a volver a Daniel capítulo 7. ¿Por qué es importante, hermano? ¿Por qué es importante? Número uno, poder comprender las bestias, o sea, cuando hablo de bestias, hablo de qué? Reinos, ¿verdad? De estos reinos o imperios. Pero también es importante saber reconocer al anticristo. Como yo les mencionaba en la predicación de ayer, muchas personas o vamos a decirlo así, denominaciones cristianas, dan diferentes interpretaciones a lo que es el anticristo, ¿verdad? Anoche mencionábamos que algunas denominaciones cristianas dicen que el anticristo fue un rey que se llamaba Antíoco Epífanes IV, ¿verdad? ¿De dónde salió Antíoco Epífanes? De una de las cabezas de leopardo. ¿Verdad que el leopardo tenía 4 cabezas, ¿verdad? Entonces, de allí, de una de esas dinastías, ¿por qué digo dinastía? Porque se acabó la vida de un rey, le pasó la corona, la heredó un hijo, mandó tantos años, murió ese rey, o lo mataron, también ha sucedido, ¿verdad? Intrigas, los matan y lo hereda otro familiar, otro hijo, ¿verdad? Por eso hablo de dinastías, ¿correcto? Entonces, la dinastía de los Seleucidas salió ese rey que se llamó Antíoco Epífanes IV. Pero otras denominaciones cristianas dicen que fue Nerón, ¿verdad? Y así sucede el emperador Nerón, ¿verdad? De Roma. Pero ahora hay denominaciones cristianas que lo dan a un futuro y dicen que va a ser una persona que va a empezar a reinar después que ocurra el rapto secreto. Para los que creen eso, obviamente, nosotros como adventistas del séptimo día
no creemos en el rayo secreto, para nada. Yo lo menciono como conocimiento y comparación de nuestras creencias y nuestras interpretaciones proféticas con las demás. ¿Amén? ¿Estamos claros? Muy bien. Entonces, cuando yo estudio Daniel 7 y 8 de manera conjunta, no hay argumento sólido para decir que ese cuerno pequeño era Antíoco Epífanes o era el emperador, ¿cuál fue que le dije? Nerón, muy bien. ¿Por qué? Porque nosotros tenemos que estudiarlo como un conjunto, con argumentos sólidos e históricos que ya vamos a mencionar. Entonces, fíjense, en Daniel capítulo 8, cuando ustedes se ubican en el versículo 1, nos dice allí que el tercer año del reinado del rey Belsasar, fíjense que en el capítulo 7 fue el primer año, o sea que pasaron 2 años y ahora hay una nueva visión, ¿correcto? Una nueva visión que tuvo Daniel. Y fíjense, vamos a avanzar algunos versículos por cuestiones de tiempo, ¿verdad? Entonces, dice el versículo 4, vi que el carnero hería con los cuernos al oeste, al norte, al sur, y ninguna bestia, ¿cómo podríamos leer ese versículo? ¿Ningún qué? Ningún reino, ningún imperio podía pararse ante él, ni había quien escapase de su poder y actuaba según su voluntad y se engrandecía. Pero mientras yo consideraba esto, un macho cabrío venía del oeste y corría tan deprisa que ni tocaba la tierra, y este cabrío tenía un cuerno notable entre sus ojos. ¿Verdad? Entonces, ahora yo veo que hay un paralelismo entre las 3 profecías que hemos visto hasta el momento de Daniel. Daniel capítulo 2, Daniel capítulo 7 y Daniel capítulo 8. Te lo explico, por favor. Entonces, la cabeza de oro está simbolizada por qué? Por Babilonia. Te lo explico, por favor. Babilonia, muy bien. Que entonces el león en Daniel capítulo 7 también simboliza Babilonia, simboliza lo mismo, como se ve allá. Pero en el capítulo 8, ya Babilonia no aparece. ¿Cómo es el hermano? ¿Por qué? Bueno, porque ya había sido conquistada por los medios de los persas. Porque ya venía decayendo, ¿sí? O sea, todavía no había sido conquistada realmente, porque recuerden que cuando leímos Daniel capítulo 8, en el versículo 1, nos decía que estaba en el tercer año del rey Belsasar, ¿verdad? Pero ya estaba a punto de terminar el reinado de Babilonia, o sea, ya no tenía su hegemonía, ya iba a venir Ciro, ¿verdad?, de los medios de los persas a conquistarlo. Entonces, ¿cuál es el paralelismo? Vemos entonces que en Daniel, por favor, allá el sonido, denle un clic. Ajá. Entonces, fíjense, denle otro clic, por favor. Entonces, vemos que tenemos a Babilonia, pero quiere decir entonces que en el capítulo 2 de la estatua, la parte de plata que simboliza los medios de los persas es lo mismo que el oso, pero ahora en el capítulo 8 es lo mismo que el carnero, ¿correcto? De hecho, si usted lee el capítulo 8, usted va a ver que hay detalles interesantes que se asemejan al capítulo 7, porque en el capítulo 7 el oso se levantaba de un lado más que de otro, ¿verdad? Pero cuando usted ve el capítulo 8, el carnero tenía uno de los cuernos más alto que el otro, ¿verdad? Simbolizando entonces a una de esas 2 naciones, había una coalición, los medos, ¿verdad? La nación de Media y los persas. Pero entonces vemos ahora que el bronce del capítulo 2, que simboliza a Grecia, es lo mismo que el leopardo en el capítulo 7. Pero ya vemos aquí un leopardo dividido. En el capítulo 2 vemos a Grecia como un
solo bloque de bronce. Pero en el capítulo 7 está el leopardo, pero notamos que ese leopardo tiene 4 cabezas. ¿Por qué? Porque ya el reino se dividió en 4. Porque Alejandro Magno, después de una de sus conquistas, se embriagó a tal punto que se murió. No dejó herederos, ¿verdad? Y entonces el reino de Grecia fue dividido entre 4 de sus generales. Vemos cómo las profecías ahora nos dan más detalles cada vez que vamos avanzando. ¿Correcto? Aquí no se veía división del reino en el capítulo 2, pero ahora en el capítulo 7 sí. Ahora, en el capítulo 8 vemos que está ese macho cabrío que tiene un cuerno prominente. Simboliza el primer rey. Cuando usted sigue leyendo el capítulo 8, le dice que ese cuerno prominente es el primer rey. Pero ¿qué sucede después con ese cuerno prominente? Quebrado. Es decir, es cuando Alejandro Magno muere. ¿Y qué sucede después con ese macho cabrío? Le salen 4 cuernos. ¿Correcto? ¿Sí? ¿Se ubican en la profecía? Vamos a leer Daniel capítulo 8 y se ubica por favor en el versículo 8. Daniel 8:8. El macho cabrío se engrandeció mucho y cuando estaba en su mayor fuerza, ese gran cuerno fue quebrado. Y en su lugar salieron 4 cuernos prominentes hacia los 4 vientos del cielo. Entonces, 4 cabezas. Lo que pasa es que el dibujo que coloqué allí está en su primera etapa, ¿verdad? Grecia en su primera etapa. No había todavía, estaba Alejandro Magno al frente del imperio. Pero luego bien quebrado y ahora le salen 4 cuernos. Así como en el capítulo 7 tiene 4 cabezas de leopardo, ¿verdad? Pero fíjense, algo interesante. En Daniel capítulo 2 vemos la profecía de naciones solamente, meramente políticas, ¿verdad? O sea, no vemos allí un factor religioso, a excepción obviamente de la piedra que es el reino espiritual, ¿verdad? El reino religioso que Cristo establece en este mundo. Amén. Pero no vemos en la etapa de Daniel capítulo 2, no vemos la parte religiosa del mal. No la vemos allí. Pero ya en el capítulo 7 y en el capítulo 8 sí lo vemos. Vemos que hay la parte espiritual del maligno. ¿Simbolizada por quién? Les pregunto a ustedes. ¿Simbolizada por qué? Por el cuerno pequeño. Y ya vamos a leer algunos versículos para demostrar esto. Entonces vemos que en el capítulo 7 aparece un cuerno pequeño en medio de los 10 cuernos de la bestia espantosa y terrible que es Roma, ¿verdad? Pero vemos que luego sale un cuerno pequeño que derriba a 3 de esos 10 y habla blasfemias. Ya vamos a ver eso ahorita cuando le demos lectura al capítulo 7 más detalladamente. Pero en el capítulo 8 vemos que después que hay 4 cuernos, ¿verdad? Aparece un cuerno que los derriba y empieza a engrandecerse primero de manera horizontal, o sea, la parte terrenal, pero después ese cuerno pequeño se empieza a engrandecer hacia el cielo. Vemos entonces que ya empieza a cometer las blasfemias, ¿verdad? O las arrogancias que aparecen en el capítulo 7 también en el 8. O sea, ya vemos que hay un poder espiritual del mal. Mientras que en el capítulo 2 solamente vemos naciones políticas. ¿Amén? ¿Estamos claros hasta aquí? ¿Seguro? Gloria a Dios. Vamos a avanzar entonces a la siguiente lámina.
Fíjense, esta es la división de Daniel capítulo 7, que es la misma interpretación para Daniel capítulo 8, cuando aparecen los cuatro cuernos. Recuerdan que ya eso lo mencioné ahorita, ¿verdad? Es la misma interpretación. ¿Cómo se dividió el reino después de la muerte de Alejandro Magno? Uno de los generales fue Ptolomeo, ¿correcto? Ptolomeo agarró la parte del territorio que pertenecía a Egipto, Palestina y parte de Siria. Luego otro de los generales llamado Casandro, ¿verdad?, se quedó con Macedonia. Otro de los generales que se llamaba Lisímaco, ¿verdad?, se quedó en la región de Tracia y parte de Asia Menor. Y otro de los generales, Seleuco, ¿verdad?, de la dinastía de los Seleucidas, que mencioné hace poco, tomó parte de Asia Menor, de Siria y algunas regiones del Oriente. Esto es interesante saberlo. ¿Por qué? Porque vamos a poder determinar de dónde entonces salió el cuerno pequeño. Vamos a avanzar. Muy bien. Fíjense, notaron que en la imagen anterior era el leopardo con cuatro cabezas, ¿verdad? Grecia dividida. Ahora esta imagen es del macho cabrío, perdón, del macho cabrío, que después de haber salido el cuerno prominente y fue partido, Alejandro Magno, le salieron cuatro cuernos, los cuatro generales. ¿Cómo se llamaban? Sí. Ptolomeo, Casandro, Lisímaco. Y Seleuco. Muy bien, muy bien. Entonces, qué interesante, ¿verdad? Es la misma profecía con diferentes símbolos. ¿Estamos entendiendo hasta acá? ¿Amén? Muy bien. Ese dibujo tiene un error de interpretación. Ese dibujo que está ahí. Fíjense algo interesante. Vamos a ir a la Biblia, Daniel capítulo 4, y nos ubicamos nuevamente en el versículo 8. Y vamos a leer 8 y 9. ¿Amén? Daniel 8, 8 y 9. Sí, Daniel capítulo 8, versículo 8 y 9. El macho cabrío se engrandeció mucho, y cuando estaba en su mayor fuerza, ese gran cuerno fue quebrado. Y en su lugar salieron cuatro cuernos prominentes ¿hacia dónde? Hacia los cuatro vientos del cielo. ¿Qué simbolizan los cuatro vientos del cielo? Simbolizan, ¿qué simbolizan? ¿No entendí? Norte, sur, este y oeste. Los cuatro puntos cardinales, muy bien, ¿verdad? Los cuatro puntos cardinales, el norte, el sur, el este y el oeste. Pero fíjense algo interesante, retroceda un poquito, por favor, una sola. Fíjense algo interesante. En el versículo 8 hay dos series de cuatro. Hay dos series de cuatro. ¿Cuál es la primera serie de cuatro? Cuatro cuernos. ¿Y cuál es la otra serie de cuatro? Los cuatro vientos o cuatro puntos cardinales. ¿Correcto? Cuando usted lee el versículo 9, comienza diciendo, el versículo 9, de uno de ellos salió el cuerno pequeño que creció mucho hacia el sur, al oriente y hacia la tierra hermosa. De uno de ellos salió el cuerno pequeño. ¿Puede retrocederme la imagen anterior, por favor? Atento ahí. Entonces la pregunta sería, ¿de dónde salió el cuerno pequeño? ¿De uno de ellos o de uno de ellos? De uno de los cuatro vientos.
Fíjense, esa imagen, les comenté, esa imagen tiene un error de interpretación. ¿Cierto? Ya lo mencioné. ¿Por qué? Porque el cuerno, que primero sale pequeño, pero luego empieza a engrandecerse, en esa imagen está saliendo de uno de los cuernos. El cuerno pequeño simboliza a Roma, ¿correcto? Porque después de Grecia, la historia universal me dice que el imperio que dominó esa región del mundo fue Roma. La Roma pagana o Roma imperial, la Roma de los Césares, ¿correcto? Pero pregunto, cuando Roma, esa Roma imperial o Césares, salió de uno de los pueblos de Grecia, salió de un rey de Grecia. Porque cuando usted lee la historia acerca de Roma, ¿verdad? Acerca de Roma, la historia dice que Roma empezó a formarse de Rómulo. ¿Y cuál era el hermano? Remo. Rómulo y Remo, ¿correcto? Que ellos fueron, no recuerdo por qué fue que ellos quedaron niñitos pequeños en un campo, ¿verdad? En el campo, en la montaña, vamos a decirlo así, y una loba los amamantó para que no murieran de hambre. Y según la tradición romana, ¿verdad? De allí nació el imperio romano, de Rómulo y Remo. Certificado, esa es la historia del nacimiento de Roma. En ningún momento, Roma nace de los Ptolomeos. Estoy mencionando los cuatro generales, ¿verdad? En ningún momento Roma nace de Ptolomeo, Roma no nace de Lisímaco, Roma no nace de los de Seleuco y de Casano. Muy bien. Okay. Vemos que estamos siguiendo, ¿verdad? Entonces, ese dibujo tiene un error de interpretación. ¿Por qué? ¿Por qué? Porque como ya les he mencionado ayer y hoy, alguna interpretación errada que dan las iglesias cristianas hoy en día dicen que el cuerno pequeño fue Antíoco Epífanes IV, que salió de uno de los cuernos, porque Antíoco Epífanes IV era de la dinastía de los Seleucidas. Pero nosotros sabemos que el cuerno pequeño no fue Antíoco Epífanes. Y ya vamos a demostrar por qué. ¿Verdad? Ok, vamos a avanzar. Fíjense que a medida que voy explicando, tomo del capítulo 7 y tomo del capítulo 8, vuelvo al capítulo 7, voy a volver ahorita al capítulo 8, porque son profecías paralelas. Y para poderlas comprender de manera correcta, no las puedo aislar. Si usted aísla la interpretación, por ejemplo, la mayoría de los que dicen que fue el cuerno pequeño es Antíoco Epífanes, solamente ellos toman Daniel capítulo 8. Y si usted solamente se queda viendo Daniel capítulo 8 y ellos le dan toda su argumentación, usted dice, pero parece que tienen razón. Y entonces somos engañados. El secreto o la llave que abre esa puerta de interpretación es que yo tengo que tener siempre los dos capítulos en perspectiva. Yo tengo que estar viendo la interpretación de los dos capítulos, capítulo 7 y capítulo 12. Por eso que en esta presentación usted me ve que
7, voy al capítulo 8, retrocedo al capítulo 7, vuelvo nuevamente al capítulo 8. ¿Amén? Porque en los dos capítulos se habla del cuerno pequeño. Y el cuerno pequeño es el anticristo. Y recuerden que uno de los objetivos o bendiciones de esta serie de profecías que estamos estudiando en esta noche es saber identificar al anticristo. Fíjense lo siguiente. Esta vez de patrocinio terrible, que aparece en Daniel capítulo 7, tiene 10 cuernos. ¿Correcto? Pero luego salió el cuerno pequeño y derribó a 3. Ese dato tan importante solamente aparece en el 7. En el capítulo 8 no me dice que el cuerno pequeño derribó a 3. ¿Ven? Por eso es la ventaja de estudiar los dos capítulos de manera simultánea. Cuando usted ve la historia universal, cuando usted empieza a ver cómo se fue formando el papado, ¿verdad? Usted va a notar que cuando el Imperio Romano empezó a desquebrajarse, empezó a perder fuerza, ¿verdad? Empezó a desaparecer, porque desapareció en el imperio de Rómulo Augusto. Y es interesante, ¿no? Que el Imperio Romano nació con un Rómulo y Remo, pero ahora muere el Imperio Romano con Rómulo Augusto. Rómulo comienza, Rómulo lo termina. Entonces, fíjense algo interesante. Vinieron las tribus bárbaras que se conocían en ese tiempo, ¿verdad? Algunos historiadores dan otros nombres, no solamente eran 10, había más de 10, ¿verdad? Pero estas son las principales. ¿Por qué son las principales? Porque de allí se formaron las naciones europeas modernas que conocemos hoy en día. Por ejemplo, los francos. ¿Qué creen ustedes que son los francos hoy en día? La Francia, muy bien, ¿verdad? Los burgundos, los áranos, los vándalos. Fíjense, los vándalos fueron desarraigados por el imperio papal. ¿Por qué? ¿Por qué? Porque ellos se oponían a. Ellos no estaban de acuerdo con el pueblo pequeño, o sea, con el papá, y ellos no estaban haciendo cosas que a ellos no les convenían, no estaban de acuerdo. Okay. Las cosas que estaban haciendo eran robados, eran desnudos y otros. Muy bien, pero ¿qué cosa específicamente, hermano? La creencia arriana de que Cristo no era Dios, ellos no aceptaban a Cristo. La falsa enseñanza, hermano, ¿sabes? Lo que ellos estaban distorsionando y no lo aceptaban. Esta televisión de la comunidad no aceptaban nada. Muy bien. Lo que enseñaban. Así que esa es una doctrina de Arrio, ¿verdad? Arrio, fíjense, en los primeros siglos, por eso es que se hace el concilio de Nicea, ¿verdad? Y otro más que hizo Constantino el Grande, él tomó las riendas también, Constantino tomó las riendas no solamente políticas, sino también religiosas, porque él convocó a concilios religiosos para ponerle ya un finiquito a las diferentes doctrinas que estaban saliendo acerca de Dios. Una de esas es el arrianismo, ¿verdad? Arrio decía que Cristo no era Dios, sino que era un ser creado, ¿verdad? ¿Conoce usted alguna iglesia hoy en día que tenga esa misma doctrina? Sí, hay. ¿Cómo se llama? La más famosa. Testigo de Jehová. Sí, con todo respeto, son hombres y mujeres de fe, Sí. pero lamentablemente, a la falta de conocimiento, ellos dicen que Cristo no es Dios, sino un ser creado por Dios. Lamentablemente. Sí. Son Incluso hombres de fe. sí, son hombres de fe, incluso ellos adoran muy parecido a nosotros, ¿verdad? Su liturgia es muy parecida a la de nosotros, porque ellos también nacieron del movimiento milenista, los testigos de Jehová. Ellos nacieron del movimiento milenista. Solamente que se separaron
una guerra, obviamente utilizando al Imperio Romano, que era el que tenía las armas, ¿verdad? A los visigodos y a los ostrogodos. ¿Por qué? Porque los tres tenían las mismas creencias acerca de que Cristo tenía esa enseñanza. ¿Sí? Muy bien. Vamos a avanzar. ¿Por qué es importante esto? Fíjense lo siguiente. Vean que estoy tratando en el capítulo 7 todavía acerca del pueblo pequeño. Vamos a explicar esto y después voy a decir por qué es importante. Fíjense, el capítulo 7 tiene 28 versículos, ¿cierto? Corroboren aquí en su Biblia, 28 versículos, ¿verdad? La cuarta parte del capítulo, 4 partes del capítulo, se dedican al pueblo pequeño. Fíjense lo siguiente, o sea, es muy nombrado el pueblo pequeño en el capítulo 7. Por eso es que yo les digo, hermanos, si a ustedes vienen a explicar quién es el pueblo pequeño con el capítulo 8, ustedes dicen, no le va. Vamos a ver el capítulo 7. Porque de los 28 versículos que tiene el capítulo 7, ¿cuánto sería la cuarta parte? 7 por 4, 28. 7 versículos hablan acerca del pueblo pequeño. Es importante entonces nosotros afianzarnos en el capítulo 7 para determinar quién es. Fíjense lo siguiente, por ejemplo, en el versículo 8, lo van a leer en su casa, que es la corrección de tiempo, ¿verdad? En el versículo 8 nos dice que este pueblo pequeño crecía rápidamente, ¿verdad? Vamos a leerlo porque ahí hay unas 2 o 3 características interesantes. Daniel capítulo 7 y el versículo 8. Mientras yo contemplaba los cuernos, vi que otro cuerno pequeño subió de entre ellos, y delante de él fueron arrancados 3 de los primeros cuernos. Este cuerno tenía ojos como ojos de hombre y su boca que hablaba con gran arrogancia. ¿Verdad? Entonces, este cuerno pequeño geográficamente está desde Roma. Desde Roma. ¿Por qué? Porque arrancó 3 cuernos. Pregunto, ¿dónde en el simbolismo del capítulo 7, dónde estaban los 10 cuernos? ¿Dónde? En la bestia espantosa. En la bestia espantosa del reptil, que es Roma imperial. Porque Grecia, en el capítulo 7, está simbolizado por qué? Por un leopardo con 4 cabezas y 4 alas. Entonces, el cuerno pequeño no tiene nada que ver con Grecia. Grecia está simbolizado por una bestia, mientras que la bestia espantosa y terrible es otro imperio, es Roma, y de allí es que nace el cuerno pequeño. Por eso decir que Antíoco Epífanes IV es el cuerno pequeño no tiene consistencia bíblica. Amén. Y además quedó precioso. No creció. El Antíoco Epífanes no derribó 3 reinos, no los derribó tampoco. Fíjense, tiene ojos de hombre y boca que habla grandes cosas, o arrogancias o blasfemias. Algunas Biblia le hacen esta interpretación, ¿verdad? Va aumentando, se vuelve mayor, ¿verdad? Tiene más dominio. En el versículo 21 nos dice que el cuerno pequeño persiguió a los santos. Pero entonces ustedes van a decir que en Primera de Macabeo nos dice que Antíoco Epífanes persiguió al pueblo judío. Eso es verdad, eso es historia, pero no puede ser una característica, tiene que cumplir todas. En el capítulo 24 aparece tras ellos, o sea, aparece después de los 10 cuernos. Y los 10 cuernos empiezan a aparecer en el año 476 después de Cristo, porque es cuando el Imperio Romano empieza en su decadencia. Entonces, el cuerno pequeño, ¿verdad?, aparece en la historia después del año 476.
con su hegemonía, ¿verdad? Con su hegemonía. Muy bien. Será diferente, mayor que dice el versículo 24. En el versículo 25 ya aclara, el versículo 25 aclara esas grandes cosas del versículo 8. ¿Cuáles son esas grandes cosas? Blasfemia contra el Altísimo. Hay un error de ortografía en Altísimo. Altísimo hay que escribirlo con A mayúscula, porque nos estamos refiriendo a Dios, perdón, ese error. Otra cosa, intenta cambiar los tiempos y la ley. Ahorita vamos a hablar un poquito de eso en detalle. ¿Verdad? Que es un periodo de tiempo de 3 tiempos y medio, ¿verdad? Pero en el versículo 26, vamos a leerlo por favor. El versículo 26. Daniel capítulo 7, versículo 26. Pero se sentará el tribunal en juicio y le quitará su dominio para que sea destruido por completo y para siempre. Versículo 27. Y el reino y el dominio y la majestad de los reinos debajo de todo el cielo serán dados al pueblo de los santos del Altísimo. Entonces, ¿quién destruye el cuerno pequeño? El Altísimo, Dios. Porque Él le hace un juicio, Dios le hace un juicio al pueblo pequeño, es destruido para siempre y los santos del Altísimo heredan el reino por la eternidad. Gloria al Señor. Entonces, no fue que Antíoco Epífanes murió y lo sucedió en el trono otro de sus descendientes de la dinastía Seleucida. Eso fue lo que sucedió con Antíoco Epífanes, ¿verdad? Es Dios. E inmediatamente los santos del Altísimo heredan el reino. Si eso ocurrió antes del año 168 de Cristo, antes de Cristo, obviamente los santos de Dios no han heredado el reino. Aquí estamos todavía 2000 años después, padeciendo todavía. Y estamos en esta tierra de pecado y de dolor. Eso está en un futuro que no es todavía. ¿Estamos claros? Vamos a avanzar. Vamos a avanzar. Fíjense, Roma, ¿verdad? Cuando vemos en el capítulo 8, vamos a ubicarnos nuevamente en el capítulo 8, versículo 9. De uno de ellos salió un cuerno pequeño que creció mucho hacia el sur, ¿verdad? Creció hacia dónde? Hacia el oriente y hacia la tierra hermosa. Entonces, Roma creció hacia el sur y conquistó Egipto. Roma creció hacia la tierra gloriosa o la tierra hermosa, le dicen algunas versiones que obviamente es Jerusalén, ¿verdad? La nación de Israel, pero también conquistó lo que se conoce como Siria, entre sus tantas conquistas, obviamente, ¿no? Entonces aquí, estas fueron las conquistas que le dieron la hegemonía al Imperio Romano, entre sus muchas conquistas, ¿verdad? Porque Roma llegó hasta España, ¿ok? Roma llegó hacia muchos sitios. Pero estas 3 victorias fueron las que lo consolidaron como el imperio de turno. Vamos a avanzar. Ahora fíjense, volvemos al capítulo 7. ¿Qué significa esa profecía de tiempo y medio tiempo? ¿Recuerdan cuando Nabucodonosor recibió el sueño del arco gigantesco que luego se cumplió en él, de que se volvió como una bestia? ¿Cómo le cataloga allí? 7 tiempos. Por 7 tiempos. Por 7 años. Eso nos da a nosotros la evidencia bíblica de que cuando en el libro de Daniel nos dice tiempo, se está refiriendo a. Fíjense algo interesante. Esa profecía del tiempo también en la Biblia, en el libro de Apocalipsis, por eso es que vuelvo y repito, el libro de Daniel es el abecedario
se habla de 42 meses. Porque 3 años y medio, ¿verdad? Entendiendo que en los años antiguos era de 360 días, ¿verdad? 360 días multiplicados por 3 y medio, por 3 años y medio, son 1260 años. 1260 dividido entre 30, que era el cálculo, porque era un calendario lunar, entre 29 y 30 días, se redondeaba 30 días, son 1260 entre 30, 42. ¿Verdad? Entonces, este calendario, este capítulo anterior, ya se ha visto esa referencia, ¿no? Vamos a darle un clic, por favor. ¿Dónde conseguimos esto? Apocalipsis 11:2, Apocalipsis 13:5. Hablan de 1260 años y hablan de 42 meses. Muy bien. ¿Cuál es la clave? La clave es día por año. Esa es la clave de interpretación profética. Un día equivale a un año, se presenta el capítulo 4, versículo 6 y número 14:31. Mañana, cuando estudiemos ya propiamente las 2300 tardes de mañana, vamos a ver por qué este principio de interpretación coincide a la perfección. Amén. También lo vamos a ver porque el pueblo pequeño dominó por 1260 años, una supremacía por 1260 años. ¿Cuánto? 12 siglos y medio dividido en años. ¿Verdad? Muy bien, este ya lo comentamos. Por ejemplo, fíjense, la historia universal nos habla de la época del oscurantismo, de la supremacía papal. La historia universal nos dice a nosotros que el papado persiguió a los herejes. Y los herejes no solamente los que hacían brujería, no, hermano, eso también eran herejes, ¿sí? Eran considerados por herejes. Pero los herejes también eran todos aquellos cristianos que creyeran con otra doctrina diferente al catolicismo apostólico y romano, eran considerados como herejes. Y fueron perseguidos desde que el Papa tuvo esa supremacía en el año 538, y la historia universal nos confirma que en el año 1798, mientras estaba la Revolución Francesa, ¿verdad? Napoleón Bonaparte mandó a su general Berlier, ¿verdad? Y tomó preso al Papa Pío VI, quien murió preso, ¿verdad? Y ahí, dígame, hermano. El año siguiente, Al año siguiente. Lo destierra y después muere. Bueno, hermano, aquí somos pocos los que estamos en la campaña, en la semana de profecía, pero esta es su versión, gloria a Dios, porque somos totalmente documentados, me alegra eso. Entonces, aquí termina la supremacía papal. Hermano, eso es empieza en el año 538. ¿Perdón? Empieza la supremacía papal del año 538. Del año 530. Entonces, fíjense lo siguiente. Eso usted lo confirma con el señor Google. O Google, como usted lo pronuncia, no sé. ¿Verdad? Usted se mete allí y usted va a aparecer toda esa cosa. Es más, allí en Google usted busque, coloque allí los museos de la Inquisición. Búsquelo para que usted vea. Museos de la Inquisición. Por ejemplo, cuando usted va a un museo, ¿qué usted espera encontrar? Normalmente, ¿qué es lo que deberíamos conseguir? Obras de arte, ¿cierto? Escultura, pintura, ¿cierto? Eso es lo que generalmente nosotros conseguimos en un museo, ¿verdad? También reliquias de la arqueología. Pero en los museos de la Inquisición,
conseguir obras de arte. Usted va a conseguir son los instrumentos de tortura que utilizó el papado en esos tiempos. Terrible. Cosas atroces. Cosas atroces. Entonces, por eso es que el método de interpretación historicista lo utilizaron mucho los reformadores, los que iniciaron el movimiento de la reforma, ¿verdad? Desde Martín Lutero para adelante, ellos siempre utilizaban el método de interpretación historicista que apuntaba que el anticristo era ¿quién? El papado. Ellos lo vivieron en carne y hueso. Ellos fueron perseguidos, ellos fueron declarados herejes. Muchos de ellos también murieron en el martirio por el papado. Sí. Lamentablemente, el mundo cristiano hoy en día, en su inmensa mayoría, sufre de amnesia. ¿Sí? De amnesia, o sea, no recuerda. Pero tampoco, bueno, yo creo que es más allá, eso es algo intencional. Porque si usted se mete en Google, métase en Google, hermano, allí usted teclea lo que fue la época del oscurantismo, la opción de la Inquisición, usted busca eso y ahí está clarito, hermano. O sea, eso no es amnesia, eso es desidia. Eso es taparse los ojos y los oídos para no ver la realidad. Tristemente. La Biblia dice, hermano, que están borrachos con el vino. Te voy a dar un like, hermano. Excelente interpretación. Sí. Están embriagados por el vino de Babilonia. Por el vino de Babilonia. Pero podríamos decir literalmente pues que la profecía de la palabra de Dios, de la Biblia, la profecía de Dios, es la historia de la humanidad. Lo que pasó, lo que está pasando y lo que va a pasar. Correcto. Es la historia de la humanidad, pero ahora vemos que en Daniel capítulo 7 en adelante es la historia de la humanidad, pero con un enfoque religioso. Totalmente. Correcto. Fíjense, hemos hablado mucho de las bestias, hemos hablado mucho del papado, pero en los minutos que nos quedan para terminar en esta noche, vamos a hablar ahora del protagonista bueno. Amén. Comparando, no sé si tal vez es válida la comparación, con una buena película hay un protagonista de los malos, pero está el protagonista de los buenos que le gana al malo. ¿Cierto? Bueno, este es algo que menciona allí. Déjenme ver ese mapa. Vamos a hablar de este protagonista, Jesucristo. Amén. Abra su Biblia en Daniel capítulo 7, versículo 9. Daniel capítulo 7 y el versículo 9. Vamos a ver este protagonista del bien, que vence a las fuerzas del mal. Amén. Mientras yo miraba, ¿verdad? Dice Daniel allí, fueron puestos tronos, y un anciano de muchos días se sentó, su vestido era blanco como la nieve, y el cabello de su cabeza como lana limpia, su trono como llama de fuego, y sus ruedas como fuego ardiente. Un río de fuego salía delante de él, miles de millares le servían, y millones de millones asistían ante él. El tribunal se sentó en juicio, dice esta versión Reina Valera del 2000, y los libros fueron abiertos. ¿Qué escena estamos viendo? Una escena del juicio donde en el cielo. En el tabernáculo celestial. Sí. Con Dios el Padre sentado en su trono. Amén. Versículo 11. Entonces miré, a causa de las palabras tan arrogantes que hablaba el pueblo pequeño, miré hasta que mataron a la bestia
y entregado para ser quemado en el fuego. A las otras bestias se le había quitado su poder, aunque se le concedió un poco que se le prolongara de vida hasta cierto tiempo. Pero ahora fíjense el versículo 3. Seguí mirando la visión nocturna y vi que en las nubes del cielo venía como un hijo de hombre y llegó hasta dónde? Hasta el anciano de días y fue llevado ante él. Y le fue dado el dominio, la gloria y el reino, y todos los pueblos, naciones y lenguas le sirvieron. Su dominio es eterno, que nunca pasará, y su reino nunca será destruido. Amén. Te pregunto, hermano querido, ¿quién es el hijo de hombre que va ante el anciano de día y recibe el poderío? Jesucristo. Cristo nuestro Señor y Salvador, entronizado como rey. Y aquí fue donde el movimiento milenista vio tarde este versículo. Lo vio tarde porque lo vio después del rechazo. Ellos pensaban que la venida de Cristo era a la tierra en el año 1844. Bueno, 1843, y después pasan, no viven en el 43, lo pasaron para el pueblo. Pero aquí nos dice claramente que el Hijo del Hombre vive en las nubes de los cielos, pero no a la tierra, al Padre, que está en donde, en el trono celestial, donde se abren los libros y se hace un juicio que también se le hace al pueblo pequeño, porque fíjense, estamos hablando de una escena celestial y noten que aquí hablan de las bestias que fueron destruidas y al pueblo que se le hace también juicio, ¿verdad? ¿Qué significa eso, hermano? Fíjense, Daniel capítulo 7 es el capítulo que más habla de juicio, más que el capítulo 8, habla de juicio. Aunque en Daniel capítulo 7 no aparece un cronograma de tiempo, por el reinado de las bestias, nosotros podemos determinar en un periodo de tiempo después de qué bestia o después de qué reino es que aparece esta escena del juicio y Cristo recibiendo el reino del Padre. Fíjense, según el orden cronológico que aparece en Daniel capítulo 7, primero fue el imperio de Babilonia, después vino el imperio de Medo-Persia, después vino el imperio de Grecia y después vino el imperio de Roma y después salió el cuerno pequeño. Después que aparece el cuerno pequeño es que viene el juicio en el cielo. Algunos cristianos dicen que el juicio fue cuando Cristo murió en la cruz. Ese no fue el juicio. Sí hubo un tipo de juicio, porque los que crucificaron a Cristo, ellos se metieron en su juicio. Y Jesús le dijo: verán al Hijo del Hombre venir en la nube de los cielos con gran poder de gloria. ¿Verdad? No porque sea muy bien. Pero en Daniel capítulo 7 nos dice que Cristo recibe el reino y comienza el juicio después de que apareció el cuerno pequeño. ¿Sí? O sea que esto nos ubica el juicio después del año 1798 después de Cristo. Porque el cuerno pequeño sufrió una herida mortal, como dice Apocalipsis 13, pero Apocalipsis 13 nos dice que esa herida mortal será sanada. Y luego volverá nuevamente la persecución. Porque Apocalipsis 13 nos dice que el que no adora a esa bestia, a ese imperio, será perseguido y vendrá un decreto de muerte. Y no podrás ni comprar ni vender. Tremendo, ¿verdad?
Jesucristo coronado como Rey y Señor. Amén. A Jesucristo haciendo el juicio. Pero el juicio ataca al cuerno pequeño, ¿verdad? Porque lo desenmascara. Porque el cuerno pequeño, el anticristo, y cuando se habla de anticristo, no es el que se opone a Cristo, ¿verdad? Como el mundo pentecostal lo hace ver, como un hombre que no es religioso. Pero en la Escritura nos dice que el cuerno pequeño, ese anticristo, habla blasfemia contra el Altísimo. Y que quiere usurpar, y mejor dicho, ha usurpado las prerrogativas de Dios. Por ejemplo, uno de los títulos del Papa, ¿cómo es? Santo Padre. Santo Padre. Cuando Jesucristo dijo, a nadie llame Padre, sino solamente a Dios. ¿Otro título? Vicario de Cristo. ¿Perdón? Vicario de Cristo. Vicario de Cristo. Deus interno. Fíjense, pasamos por todo. Vicario de Cristo, o vicario Fidel, es el representante de Cristo. Y pregunto, ¿quién es el representante de Cristo aquí en la tierra? El Espíritu Santo. Lo dice claramente Juan, capítulo 14, ¿verdad? Gracias, ¿verdad? Y vendrá otro consolador, no los dejaré huérfanos, vendrá otro consolador, el Espíritu Santo. Vea cómo usurpan a Dios el Padre, a Dios el Hijo y a Dios el Espíritu Santo. El sumo pontífice. El sumo pontífice, o el sumo constructor de puentes. Y el puente entre el cielo y la tierra, como la visión que vimos Jacob, de esa escalera, ¿quién es? Mi hermano decía por allá otro nombre ahorita. Deus interno. Háblenos en el traductor, no hablan de lengua, hablan de latín. Tú eres otro Dios cuando declara, tú eres otro Dios sobre la tierra. Otro Dios sobre la tierra. Qué tremendo. Pero fíjense algo interesante. Acuérdense que estamos hablando de la parte final para cerrar del victorioso, del rey, del soberano, del ganador de todo ello. Fíjense qué interesante. Dice el versículo 18, Daniel capítulo 7, versículo 18. Acuérdense que el versículo 17 viene hablando de que estas 4 bestias son 4 reyes que se levantarán en la tierra, ¿verdad? Pero el versículo 18 nos dice, después los santos del Altísimo recibirán el reino y lo poseerán eternamente por los siglos de los siglos. Amén. Aleluya, gloria al Señor. Entonces, hermanos, la profecía nos dice a nosotros que después que pasen estos imperios y que Dios en la persona de Jesucristo haga ese juicio, porque ha recibido toda autoridad tanto en el cielo como en la tierra, los santos del Altísimo recibirán el reino por la eternidad. ¿Qué debes hacer tú y qué debo hacer yo? ¿Qué debemos ser? Santos de Dios. Amén. Si Dios lo declara a usted y me declara a mí, sellado como santo del Altísimo, tenemos la seguridad de la salvación. Amén. Amén. Gloria al Señor. ¿Por qué entonces los preteristas dicen que Cristo vino en el año 70 con la destrucción del templo? Que Dios empezó a establecer su reino. Eso es ilógico, porque ni siquiera ha aparecido, todavía estaba el imperio romano, ¿cómo es? En su apogeo, el imperio romano, pero el imperio de los Césares. Ni siquiera había aparecido el pueblo pequeño. Y ellos dicen que ya está en el reino. Cuando la palabra nos dice que el reino será dado a los santos de la iglesia. Bien, fíjense lo que dice Daniel 7:22. Hasta que vino el anciano de días y pronunció juicio en favor de los santos del Altísimo, y vino el tiempo y los santos poseyeron el reino. ¿Saben, mi hermano? Cuando yo leo este versículo,
Yo recuerdo un dicho popular que dice: el que no la debe, no la debe. Si usted es un santo del Altísimo, ¿le vas a tener miedo al juicio? No, porque la Escritura me está diciendo a mí claramente que tú y yo, como santos del Altísimo, recibimos el reino de los cielos. Entonces, nosotros no tenemos que va a haber un juicio, que ya el juicio de los muertos comenzó desde el año 1844, pero no sabemos en qué momento va a comenzar el juicio de los vivos y entonces te vas a poner en un tiempo de angustia. ¿Sí? Pero lo que nosotros tenemos que hacer ahorita es edificarnos cada día más como santos del Altísimo. Que cuando nuestro nombre sea llevado al juicio, el Señor te va a decir: ven, bendito de mi Padre, hereda bendición. Gloria al Señor, ¿verdad? Pero fíjense cómo termina Daniel capítulo 7. Daniel capítulo 7, y nos ubicamos en el versículo 27 y 28. Y el reino, el dominio y la majestad de los reinos debajo de todo el cielo serán dados ¿a quiénes? ¿Serán dados a quiénes? Al pueblo de los santos del Altísimo. Amén. Cuyo reino es un reino eterno y todos los dominios le servirán y le obedecerán. Hermanos, cuando yo leo este versículo, yo logro entender que Dios no viene a buscar uno aquí y uno allá. Que las personas que hoy en día dicen: yo no le hago mal a nadie, yo creo en Dios. Es más, vea mi estado de Facebook o mi estado de WhatsApp. Yo siempre estoy colocando que ando por Dios. ¿Cierto? Pero cuando ustedes ven las profecías de Daniel, Dios no viene a buscar uno aquí y uno allá en su casa y el otro en su casa, porque ellos no necesitan congregarse. No. A mí la Escritura me dice que Dios viene a buscar ¿un qué? Un pueblo de santos. Un pueblo de santos. Nosotros, hermanos, necesitamos crecer en la gracia de Cristo. Amén. Nosotros necesitamos crecer en la obediencia a la palabra del Señor. Crecer en la santidad, ¿verdad? Si me falta por el Señor, ¿verdad, hermano? Pero no es allá en tu casa encerrado. Es aquí, en el pueblo de Dios. Amén. Es aquí en la iglesia. Pero no una iglesia que solamente se sienta. Una iglesia que sale y predica. Una iglesia que sale y predica con el evangelio práctico también, atendiendo la ayuda y los huérfanos y todos los necesitados que están por ahí, ¿verdad? Ese es el pueblo de los santos de la iglesia. Eso es lo que tenemos que hacer, hermano. Gloria al Señor. Ese es el evangelio. Amén. ¿Estudiar las profecías? Sí. Porque reafirman mi fe de que yo estoy en el pueblo correcto. Amén. En el pueblo que está interpretando la profecía de manera correcta. En el pueblo que realmente sabe identificar quién es el anticristo. Amén. Pero también el pueblo que tiene el conocimiento de que su sumo sacerdote Jesucristo está haciendo el juicio en este mundo. Y que este pueblo está pidiendo de rodillas que el Espíritu Santo lo bautice cada día para que sea confirmado como un santo de la iglesia. Entonces la pregunta para finalizar esta noche: ¿estás construyendo tu vida como un santo del Altísimo? Amén. Señor nos ayude por su gracia y por su amor. ¿Deseas tú mantenerte dentro de este pueblo de los santos del Altísimo? ¿Crees tú que necesitas seguir estudiando las profecías
que hemos estado haciendo durante estas noches, Amén. porque son las que nos confirman nuestra seguridad en Cristo como el autor y consumador de la fe. Amén. Vamos a colocar la fe, vamos a tener